Y en esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Malaquías. Para eso, en esta oportunidad vamos a considerar el tema ofrendas imperfectas. Y ahora vamos a estudiar en el capítulo 1 los versículos que van del 8 al 14. Pero vamos a leer la Biblia en Malaquías capítulo 1 versículo 8. Este es el versículo texto base que vamos a utilizar para desarrollar el tema que tenemos para hoy. Dice Malaquías capítulo 1 versículo 8: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Amén. Si recordarán, estamos estudiando el libro de Malaquías y en esta oportunidad la acusación está dirigida directamente al pueblo. El pueblo de Israel estaba pasando por una terrible decadencia espiritual, tanto que el Señor levanta a su profeta Malaquías, que arroja un desafío no solo para ellos, sino que para todos nosotros, de llevar una vida espiritual exitosa. Sin embargo, para este tiempo los judíos estaban atravesando momentos difíciles, tanto que habían dejado de responder al amor divino. Sus sacerdotes también estaban deshonrando su ministerio, ofreciendo o ministrando delante del Señor de manera indigna. Y ahora el Señor dirige en estos versículos una acusación directa en contra del pueblo, los cuales estaban trayendo ofrendas imperfectas que desagradaban totalmente a Dios. Ahora bien, la verdadera adoración se demuestra dando lo mejor y las ofrendas lo reflejan. De hecho, en el Antiguo Testamento se utilizan algunas palabras hebreas que se traducen como ofrenda. Por ejemplo, tenemos la palabra terumá, que aparece alrededor de 70 veces en la Biblia, y esta hace referencia a una ofrenda elevada o una porción separada, a algo que se separa de otra cosa para ofrecérsela en consagración a Dios. También tenemos la palabra minjá, que aparece un poco más, alrededor de 200 veces, y hace referencia a un tributo hecho a una persona de renombre. También se utiliza la palabra hebrea corbán, que también se traduce en algunas ocasiones como ofrenda, y hace referencia a aquello que se trae cerca de Dios, es decir, ofrendas que son exclusivas y únicas para Dios y se traen cerca de Él. Por tanto, las ofrendas son esto, son aquello que apartamos para Dios y le ofrecemos como un reconocimiento de su majestad y su grandeza, y se traen cerca de Él y son dedicadas a Él. Ahora, en el Antiguo Testamento el Señor enseñaba o hablaba mucho acerca de las ofrendas, y tanto era así que en la ley de Moisés se establecieron ciertos lineamientos en cuanto al tipo de ofrenda que ellos podían ofrecer. Los israelitas tenían muchas ofrendas. Por ejemplo, una de ellas era el holocausto, que aparece ya en Levíticos capítulo 1 versículo del 1 al 17 y Levítico 6 del 8 al 13. Ahí prácticamente se nos habla de cómo tenía que ser el holocausto, y el holocausto consistía en un animal que era ofrecido de forma completa a Dios y era símbolo de la expiación y consagración del que lo ofrecía. También se nos habla acerca de la oblación u ofrenda cereal, que aparece en Levítico capítulo 2 versículo del 1 al 16, y consistía en presentar productos de la tierra, flor de harina, panes ácimos y fritos y especies tostadas. Era una pequeña porción que era quemada y el resto era ofrecida a los sacerdotes. También tenemos el sacrificio de paz o comunión, que aparece allá en Levítico capítulo 3 versículos del 1 al 17, y esta era una ofrenda voluntaria, y la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y sus invitados como un símbolo de comunión entre Dios y los hombres. También teníamos el sacrificio por el pecado, que aparece en Levítico capítulo 4, y su objetivo era presentar el sacrificio de un animal por la expiación de los pecados cometidos. De esta manera el Señor introduce el concepto de la ofrenda, de acercarse a Dios ofreciéndole algo como reconocimiento de su majestad. Ahora, Dios espera que definitivamente estos sacrificios y estas ofrendas sean perfectos. De hecho, allá en Deuteronomio capítulo 17 versículo 1 dice: no sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga
tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable para el Señor tu Dios. Definitivamente el ofrecer algo imperfecto a Dios era abominación para él. El problema es que para los judíos de ese tiempo, esas ofrendas que ellos ofrecían eran desagradables al Señor porque eran ofrendas inapropiadas, eran ofrendas que no glorificaban su nombre. Y si hay algo que podemos ver aquí es la frialdad espiritual de los judíos que se reflejaba en sus ofrendas. Por eso, como leímos al principio, Malaquías 1:8 dice: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tenían nada malo. Definitivamente los judíos estaban totalmente ciegos porque ellos traían de manera intencional ofrendas al Señor, pero estas ofrendas eran animales ciegos, animales cojos o enfermos, y ellos pensaban que no había nada malo en ellos. Por eso el Señor sigue diciéndoles y les hace una pregunta al final del versículo 8 que también debemos nosotros preguntarnos, y dice: ¿por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Realmente deberíamos preguntarnos todo. ¿Qué clase de ofrenda estamos ofreciéndole al Señor? ¿Son ofrendas que son agradables delante de su presencia? ¿Es lo mejor que le podemos ofrecer al Señor? Y si fuésemos a ofrecérselos a un príncipe, a algún rey o gobernante de esa tierra, ¿nosotros seríamos capaces de ofrecerle eso? Esta es la pregunta que les hace el Señor a los judíos. Él les pregunta: ¿ustedes fuesen capaces de ofrecer esta oveja o este siervo que está cojo, que está enfermo, que está ciego? ¿Se lo ofrecerían como presente a un rey? Sin embargo, se lo estaban ofreciendo al Señor. Y si un rey merece todo reconocimiento y merece que se le ofrezca algo digno a su estatus, ¿cuánto más nuestro Señor Dios Todopoderoso? Por eso definitivamente Dios desaprueba totalmente las ofrendas inapropiadas. Y Él les dice en los versículos 9 y 10 las siguientes palabras: ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Realmente el Señor les pregunta esto. Ellos creían que no estaban haciendo nada malo, sin embargo estaban ganando la ira de Dios. Dios estaba en contra de ellos, Dios estaba disgustado con ellos. Por eso el profeta les dice: traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros, porque estaban ofreciendo ofrendas inapropiadas. Y él dice: ¿cómo quisiera que algunos de ustedes clausuraran el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Para el Señor era mejor no tener ningún servicio en el templo. Para el Señor era mejor cerrar las puertas del templo y que no hubiese servicio, a estar abriendo el templo y estar recibiendo ofrendas inapropiadas, estar recibiendo algo que a Él le desagradaba, una adoración que no le agradaba en ninguna manera, porque al final el Señor rechazaba todo esto que ellos hacían. De igual forma, nosotros pensemos la forma de cómo estamos ofreciendo nuestra adoración a Dios. ¿Qué clase de ofrendas le estamos ofreciendo a Dios? Es lo mejor que podemos hacer, porque de lo contrario estaremos disgustando al Señor, y lo mejor sería mejor no hacer nada, no ofrecer ningún sacrificio, decía el Señor, no ofrecer ningún tipo de adoración. Eso es mejor que ofrecer algo que está totalmente fuera de los estándares de Dios. Sin embargo, nuestra vida debe ser una vida dedicada al Señor, dedicada a la adoración, dedicada a ofrecer nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo, y debe ser lo mejor para Dios. Pero lamentablemente a veces podemos caer en el error que cayó el pueblo judío de este tiempo, porque sin darnos cuenta podríamos estar ofreciéndole al Señor algo que a Él le desagrada totalmente. Y debemos ofrecer lo mejor porque su nombre es grande. El nombre de nuestro Dios es grande. Allá en Malaquías capítulo 1 versículo 11, el mismo Señor dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece
ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Definitivamente el Señor ratifica que su nombre es grande y que por tanto nosotros también debemos ofrecer lo mejor a Él. Algunos ven en este versículo de Malaquías una profecía que apunta al futuro, una profecía que anunciaba que en todo el mundo su nombre iba a ser reverenciado. De hecho, allá en Isaías capítulo 66, versículo 19 dice: les daré una señal y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Aquí el Señor anunciaba que los judíos iban a ser dispersos por todo el mundo, a través de Tarsis, a través de Pul, Lidia, Tubal, Grecia, y a las costas lejanas que no han oído hablar de la fama del Señor, pero el nombre de Dios sería glorificado en todas estas partes del mundo. Y de alguna manera así ha ocurrido hoy por hoy, gracias a la predicación del Evangelio, gracias a que la palabra de Dios ha llegado a muchas partes del mundo. La humanidad ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo y ahora su nombre es reverenciado en muchas partes, pero también nosotros debemos ser responsables con el tipo de adoración que le estamos dando a Dios. Esta adoración debe ser sincera y nacer de un corazón puro, un corazón santo, y glorificar a Dios dándole lo mejor y ofrecerle lo mejor a Dios. Porque de no ser así, nuestras malas ofrendas profanan el nombre del Señor. Y así lo dice Malaquías capítulo 1, versículos que van del 12 al 13. Dice: pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman: ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificios, dice el Señor. Aquí definitivamente podemos ver la actitud terrible que los judíos habían tomado como consecuencia del enfriamiento de su amor, algo que nosotros debemos cuidar. Si nosotros no cultivamos nuestra relación con Dios, si nosotros no cuidamos ese amor que sentimos hacia Dios, poco a poco podemos comenzar a dejar de responder a su amor divino. Israel había dejado de responder a su amor divino. Ellos creían que Dios era injusto. Las pruebas difíciles, los momentos difíciles que habían atravesado, había hecho que ellos dejaran de responder al amor divino. Su amor por Dios se había enfriado, y tanto era así que hasta se quejaban y veían como algo despreciable las ofrendas a Dios. Es más, era algo que les hastiaba el alma, y por eso lo trataban con desdén, es decir, con desprecio. Pero esto era totalmente terrible, porque era un pecado terrible que estaban cometiendo en contra de Dios. Y aquí vemos el terrible pecado de ofrecer las ofrendas inapropiadas al Señor, porque como consecuencia de esa actitud viene el Señor, y en Malaquías 1:14 les dice: maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedican al Señor y luego le ofrecen un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Aquí vemos una maldición que el Señor arroja, y son palabras muy duras, pero es la realidad. El Señor dice que es maldito el tramposo. ¿Y quién es el tramposo aquí? Pues es aquel que, teniendo un macho aceptable en su rebaño y que se lo pudiera dedicar al Señor, luego viene y mejor ofrece el animal mutilado, el animal ciego, el animal enfermo, aquel que nadie quiere, aquel que es de poco valor. Se lo ofrecen a Dios y dejan lo mejor para ellos. Esto para el Señor es un pecado terrible, porque Él es grande, su nombre es grande, Él es el gran rey, Él es el Dios todopoderoso, y su nombre es temido entre las naciones. Pero lamentablemente Israel había caído en este terrible pecado como consecuencia de su frialdad espiritual. Quiera Dios que cada uno de nosotros se cuide de no caer en este terrible error. Pero entonces
Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la forma correcta de ofrecer nuestras ofrendas a Dios? Bueno, en primer lugar podemos decir que nuestras ofrendas deben ser totalmente voluntarias y debe ser una cantidad generosa conforme a cómo hayamos sido prosperados o bendecidos por Dios. Allá en 1 Corintios capítulo 16 versículo del 1 al 2 dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo venga. Aquí el apóstol Pablo les dice que una vez a la semana ellos podían guardar sus ofrendas, apartar sus ofrendas, y estas ofrendas tenían que ser totalmente voluntarias y tenían que guardar algún dinero conforme a sus ingresos, es decir, no había una cuota fija, sino que cada quien lo apartaba conforme era su voluntad y de acuerdo a cómo habían sido bendecidos. En segundo lugar, nuestras ofrendas deben darse con un corazón agradecido. Dice 2 Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 8: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo nos enseña una vez más que debemos ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos, pero debe ser con un corazón agradecido, con un corazón alegre. No hay que ofrendar por necesidad, no esperando que Dios me dé algo a cambio, aunque la misma palabra de Dios dice que el que siembra escasamente también escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sin embargo, esta no debe ser la motivación principal de nosotros al momento de ofrendar. Debe darse con un corazón alegre, con un corazón agradecido, no por necesidad ni con tristeza, sino que debemos dar porque Dios nos ha bendecido en gran manera. Y no olvidemos las palabras de Hechos 20:35 que dicen: más bienaventurado es dar que recibir. Así que ofrezcámosle a Dios lo mejor de nosotros, ofrezcamos lo mejor de nuestro tiempo, apartemos de nuestro dinero conforme hayan sido nuestros ingresos lo mejor para el Señor. Hay que ofrecerlo con un corazón totalmente agradecido, con un corazón alegre, no por necesidad, no porque alguien nos esté obligando, sino porque realmente estamos agradecidos con el Señor. Expresemos ese agradecimiento a través de nuestras ofrendas, y que nuestras ofrendas sean también un reflejo de la verdadera adoración que le damos al Señor, sabiendo que el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que vamos a dejar hasta aquí este estudio y pidámosle a Dios para que nos ayude a ofrecerle lo mejor de nuestra vida, las mejores ofrendas, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestro trabajo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ofrecerte siempre lo mejor, para no ser avaros, Señor, sino que ser hombres y mujeres generosos que saben reconocer todo lo que tú le has dado. Ayúdanos, Señor, para que la avaricia jamás se apodere de nuestro corazón y cometamos este terrible pecado de ofrecerte aquellas cosas que no nos cuestan, o aquellas cosas que ni siquiera tendríamos valor de ofrecérselas a una persona de esta tierra. Que tú seas nuestra prioridad siempre, Señor, y que te amemos sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.